bien, 22 horas 42 minutos, seguimos acá en la Candela FM, seguimos acá en la 105.5 de tu dial, transmitiendo como siempre desde nuestro estudio Ever Esquivo para toda nuestra ciudad, departamento, país y el mundo. Y ya estamos con nuestro invitado en línea, el amigo Julio Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización, al cual le damos las buenas noches. Muchísimas gracias, Julio, por estos minutos y por esta nota. Bienvenido a La Candela. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Justo asumo la propuesta de ustedes de participar en el programa y por este tema. Podía rehusarlo como presidente del instituto. Y aparte quería dejar bien claro en el principio de la entrevista de que por mi condición de director de un ente autónomo no puedo hacer consideraciones políticas, ¿verdad? Sí, está bien. O sea que me voy a referir a mi actividad que corresponde al Instituto de Colonización y al caso que ustedes me convocan. Bien, muchísimas gracias, Julio. ¿Qué tal, Julio? Te habla Sebastián Ríos, ¿cómo te va? Bien, estimado, bien, ¿tú? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos? Son varias las cosas. Tenemos tiempo, no tenemos apuro y nos interesa particularmente saber lo más detalladamente posible realmente cómo fueron los acontecimientos, y capaz que arrancaríamos por una pregunta bastante, digamos, abierta, de que tú nos contaras cómo es la historia un poco, si lo tenés claro, de este predio concreto ahí en Santander. Sí. Tenemos entendido que ahí funcionó en un momento un matadero, por acá nos dicen que también funcionó una ladrillería en su momento. ¿Cómo es que un predio de colonización termina teniendo ese tipo de uso? ¿Y qué características, qué vínculo tiene, cómo se clasifica en su vínculo con colonización? Porque sabemos que hay distintas formas, digamos, de colonización, considerar las tierras que están bajo su órbita. Exactamente, sí. Me imaginé que de eso iba a ser la pregunta. Que tiene una larga historia este predio. Este predio pertenecía a una fracción de la colonia, que en su defecto es más grande, ¿verdad? Eran más de 200 hectáreas. Y esto no tenemos que remontar al año 1981, en el cual la firma, en ese momento, Stigran Sociedad Anónima, solicita al instituto la compra de un predio. El instituto considera, dentro de la normativa y de las leyes, la 11.029 que lo rige, que era pertinente atender a la solicitud de esta sociedad anónima, en el sentido de instalar en esta zona las 24 y tantos hectáreas. Le digo 24 hectáreas porque ustedes estaban en dificultad de saber cuántas hectáreas eran. Son 24.7 hectáreas. Sí, ahí está, es verdad. Que dan a la ruta 26 en Santander, y que a su vez el instituto, en las potestades que le da la ley, en el artículo 57 de la ley, permite que una industria que esté relacionada con lo que se relaciona a la colonia en el momento, que puede ser la ganadera, lechera, apícola o lo que sea, un emprendimiento, y en este caso un frigorífico, un matadero, se le habilita para construir la planta de faena en ese predio. Esa es la primera historia. Ahí está. Que da en aquel momento, que surge del acta 3494 del 27 de octubre del año 81. O sea que estamos hablando de muchos años. Ahí está. En el año 82 se fijó el precio de venta, y en el año 86, recién fíjense ustedes, se le enajenó la fracción a Stigran. Y esto es muy importante que yo lo diga, porque quedaba claro en el expediente correspondiente que la fracción no está habilitada ni desafectada del régimen de... O sea, desde ese momento la fracción, aunque se vendiera, está afectada al Instituto de Colonización. Esto creo que es muy importante. Es un dato muy relevante. Por otro lado, la obra nunca se concluyó. O sea, ahí no funcionó el matadero. Ajá. La situación económica de la institución dio quiebra, y por eso es la demanda de los empleados a la empresa. Entonces ahí comienza la problemática de esta fracción y de la empresa frente a sus funcionarios, que hacen la demanda, que termina en el remate judicial. Entre esto y
y lo que acontece hoy, hay un largo periplo de situaciones en las cuales quien habla, algunas las vivió, pero es bueno también decirlo de que desde ese tiempo a la parte la Intendencia de Tacuarembó, y quien habla, y muchos ediles participaron, porque en esa zona es una fracción de campo de esa colonia que a raíz de la problemática que existía en el departamento, que ustedes conocerán, ¿se acuerdan? De Samán, del polvillo y todo aquello que nosotros estábamos, sí, surgió una idea que nosotros acompañamos y que incluso participamos, ¿no? Éramos diputados en ese momento, y logramos que el instituto, en esa misma fracción, en la otra punta de la fracción, y en combinación y acuerdo con AFE, lograra la instalación de 38 hectáreas que se le compró al instituto por parte de la empresa Samán para instalar el molino allí donde está en este momento, ¿verdad? ajá, Y a su vez la empresa cede 20 hectáreas a la Intendencia para desarrollar lo que se llamaría la zona industrial. ahí, Es así que también es bueno decirlo ya desde el principio, que esa zona está dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Tacuarembó como zona industrial y comprende todos los padrones hasta ese padrón que estamos hablando. ahí está. Eso es muy importante vincularlo a este hecho, porque este padrón, estas 24 hectáreas, en su momento, estando yo ya en colonización, y ante un pedido de los horticultores de Tacuarembó y un grupo de horticultores de que necesitaban tierras para su trabajo, y ahí aprovecho para saludar al amigo Fernando Galo. Le mandó el saludo, ¿eh? Lo está escuchando. Buen amigo y que no está involucrado en este tema, pero No. en su actividad sí. Nos acordamos ante ese pedido de que había esta fracción que estaba abandonada, había un señor ocupando ahí que era ladrillero, ofrecemos la fracción, el instituto se interesa por el tema, y como se lo había dado a Sigrán, empezamos el trámite de expropiación del mismo, y los productores van a revisar el predio, y resulta que ese predio tiene un alto porcentaje de canto rodado, o sea, de que no se para la horticultura, y de esa manera desistimos del negocio y adjudicamos después las 50 hectáreas que están ahí en el rincón de la aldea de los horticultores, y esto queda nuevamente, vuelve a foja cero este predio, pero sigue afectado a la ley de colonización. Esa es la historia que se da por el predio. Ajá, Julio, te hago una pequeña pregunta antes. ¿En algún momento el predio fue ofrecido a la Intendencia? A eso iba. Ajá. Luego de todo esto que pasó con este predio y de la compra que se hizo por parte de la empresa Samán al Instituto de Colonización, el resto de la fracción, es una fracción que está ocupada por un colono y que está designada como zona industrial, se ofrece en canje de parte de la Intendencia, que le interesaba toda la fracción esta de 180 hectáreas, a cambio de la citrícola de Bonilla, que ustedes recuerdan, hablamos alguna vez con alguno de ustedes por algún productor lechero que necesitaba. Es verdad, Sí, es verdad. el amigo Chuy. Nosotros ofrecimos en canje esas 200 hectáreas de Bonilla por esto, para tener una zona industrial organizada ante la demanda de las industrias que querían instalarse en Tacuarembó. Eso fue de larga discusión, no nos pusimos de acuerdo las instituciones, el instituto por un lado y la Intendencia por otro, por diferencias entre lo que eran las tasaciones, y entonces pasó el tiempo y por supuesto que en tanto en las administraciones que se dieron desde aquel momento hasta ahora, y el negocio no se dio, porque aparte de eso tendríamos que atender la situación del colono que estaba ahí, que si salía de ahí tenía que ir para otro lado. Julio, eso que tú estás hablando sucedió, ¿quién era el intendente en ese momento en Tacuarembó? Empezó el negocio por el doctor Barroso y continuó con Wilson Esther. Ahí está. Eso eran los del momento, así fue durante mi diputación, y después
también mientras mi estadía en colonización entre el año 2010 y el 2015. Esa es la historia de esa zona, en donde hasta el día de hoy estamos a la expectativa de justamente de la creación de esta zona industrial. Ahí está. En un momento dado, por lo que tenemos entendido, los trabajadores le hacen ese juicio a la empresa Sigran y esto va a remate judicial. Queremos saber que nos aclares bien cómo se da eso, si es verdad que desde el Poder Judicial se debió consultar con colonización antes de ir al remate, que nos aclares un poco cómo funcionó todo eso y si es correcto ese procedimiento de que luego se remate al mejor postor, al ser tierras, digamos, afectadas a colonización. Naturalmente es así, es obligación del Poder Judicial de consultar a la colonización si está de acuerdo en que se haga el remate. La colonización tiene la potestad de decir que sí o que no, e incluso de opinar sobre la del comprador, si tiene perfil de suelo o no. Ajá. Y de la oportunidad del remate o no. Ajá. ¿Esto sucedió? ¿Esto sucedió? ¿La justicia consultó a colonización? Bueno, justamente ese es el problema, que la justicia reconoce que obvió eso, no se dio cuenta. Evidentemente también algunos profesionales no se dieron cuenta de esta situación y evidentemente eso hace que el expediente del instituto, que yo me he preocupado, debo aclararles que yo ayer en sesión especial con los nuevos directores traté en privado este tema, tengo el informe de jurídica que se nos dio para el tema, porque consideramos que era un tema delicado, fundamentalmente por lo del instituto. No estoy hablando de personas ni de nada que se pueda parecer. Estoy hablando de la responsabilidad del instituto en este tema. Incluso lo consulté a otros niveles, más alto nivel de lo que corresponde con nosotros. Y creo que hay una frase que es muy importante que se la diga de la división jurídica. La infracción no fue habilitada ni desafectada en el régimen de la ley. Por lo tanto, en los términos utilizados en la propia ley, el negocio resulta de pleno derecho nulo. Eso es muy importante decirlo. Este negocio, por error de la justicia en ese momento, de quien corresponda, se verá después más adelante, está mal hecho y por lo tanto eso fue el primer paso que se dio equivocado y que se llevó a un remate y se indujo a un error a quien compró el predio, ¿verdad? Pensando que este predio estaba desafectado de colonización. De colonización, claro. ¿Y qué pasó después de eso? Digamos, después de constatar ese error de la justicia, nosotros tenemos acá un documento donde trae una resolución, donde un documento del Instituto de Colonización, donde reconoce, digamos, autoriza a que, no sé si estoy usando los términos jurídicos correctos, ¿no? Pero autoriza que Wilson Ezquerra sea el dueño, digamos, del terreno, y luego en un punto 2 dice de que, bueno, en el caso de que él lo fuera a vender o subdividir, etcétera, tiene que pedir la autorización a colonización. Pero lo autoriza él como dueño, a pesar de que tú en este momento nos acabas de decir de que el procedimiento como tal debería haber sido anulado. Claro, porque la justicia consulta al instituto y a su vez ante la consulta pide una reconsideración del tema. No sé si es la palabra técnica, no soy abogado. Se estudia por parte de la parte jurídica del instituto y se eleva al directorio, y el directorio toma en consideración, como lo ven usted en la resolución, con 4 votos, de aceptar que el señor Wilson Ezquerra sea el adjudicatario de la propiedad, en consideración, según me dicen, porque ya se había hecho el pago a los demandantes, que eran los empleados de esa antigua firma de que habíamos hablado al principio. Esa es la realidad que se nos ha explicado de por qué se tomó esa resolución. Por supuesto que eso no son todos los caminos que tiene el instituto, debo decirlo claramente. El instituto puede anular el acto, puede devolver el dinero, puede quedarse con la fracción, puede dejarlo stand-by, puede destinarlo a otras actividades, etcétera, etcétera. O sea, en eso no voy a opinar sobre la decisión de
de quienes estaban ante el instituto, fue evidentemente muy discutido seguramente el tema, pero las opciones están arriba de la mesa y hoy por hoy quien hoy ostenta como el grado de que es como colono, propietario, pero regido por la ley, o sea que está dentro del marco de la ley, es de quien hablamos, que es el señor Wilson Esquerra. O sea, Además, Julio, para que quede bien claro, porque estas cosas es importante, ¿no? Reiterarlas si es necesario. Hoy por hoy, desde el punto de vista del Instituto Nacional de Colonización, desde el punto de vista legal, Wilson Esquerra es colono. sí, señor, colono propietario. Colono propietario, ahí está, porque colono puede ser arrendatario o puede ser propietario, y esto es lo que se llama, es un campo habilitado que se llama de colonización, ¿no? No. Vamos, iba a esto. Ajá. Es un campo que está bajo la ley de colonización. Ajá. O sea que no está se aclaró desde un principio que ese predio no está desafectado. Y hay dos informes importantes que debo darlos. Está la desafectación y está la declaración de fuera de la ley. Ajá. La desafectación, propietario se le dice para que pueda vender a otra persona, pero la otra persona debe saber que si compra queda dentro del marco de la ley. Ahí está. Estado, propietario, queda dentro de la ley. Fuera de la ley necesita 5 votos, o sea, es muy difícil lograr eso en el Instituto de Colonización en estos tiempos, fuera de la ley, en donde se le declara que la persona y el predio está fuera de la ley, y la persona puede hacer lo que quiera con la apelación. En este caso no puede hacer lo que quiera, cada vez que quiera hacer un movimiento ahí dentro tiene que pedir permiso a colonización. Que quede bien claro esto, porque escuché el otro día que con 4 votos se podía hacer, eso no es así. Ahí está. Bueno, precisa 5 votos para que quede libre de todo compromiso y fuera de colonización. Mientras tanto, es colono propietario dentro de la ley de colonización. Julio, necesita 5 votos y la información que nos pasaba a nosotros, yo te lo traslado como pregunta, y tendría que pagar un 10% del valor del padrón, ¿es así? Eso era por la antigua ley, ahora con la ley de urgente consideración, los padrones que salieron afuera quedan totalmente liberados. Si está dentro de la ley y está afectado, tiene que pagar. Ahí está. Bueno, creo que Julio ha sido extremadamente claro, Sí, Jorge, sí. en torno a lo que decíamos. Y como presidente de colonización, la ley de colonización, la 11.029, establece lo que debe ser el perfil de un colono, las obligaciones que tiene. Y en este caso, bueno, evidentemente, digamos, en el caso que estamos hablando, esta persona es más que obvio que no cumple con ese perfil. Vos como presidente de colonización, ¿cómo evaluás esa situación? Y si colonización, digamos, con las nuevas autoridades, tiene algún tipo de potestad de intentar corregir esta situación. Claro, en estos casos hay muchos caminos a seguir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, continuando con lo hablaba al principio, en su momento también ese predio de 24 hectáreas, que no es poco, porque si vamos, por ejemplo, lo hablamos de Galo, en 1 hectárea hace maravillas, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, en 24 hectáreas se pueden hacer muchas cosas, y en un lugar en donde se planifica una zona industrial y en donde hay 5, 6, 7 predios más de colonización, ahí se puede instalar un predio hortícola, un mercado hortícola, una faena agrícola ganadera de pequeños animales, de ovinos, de aves, se puede instalar un criadero de pollos parrilleros, o sea, en ese sentido, el hoy propietario puede idear una cantidad de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y el instituto también, porque la ley justamente prevé, en su artículo 57, y por eso se lo dio a SIGRAM, de que cuando las condiciones se dan, de que particulares pueden utilizar o hacer una industria dentro de un predio de colonización que sirva para colocar el producto dentro de esa gente que está en la vuelta y que son colonos, el instituto le está permitido aceptar esto. O sea que los caminos son muchos. Los procedimientos que se dieron acá parten de un error de la justicia y de profesionales actuantes que obviaron una ley.
que tiene y que también tiene su cuota parte de responsabilidad. Claro, claro. Ahí, una vez que la justicia habilitó el remate, se presentó el comprador y legítimamente compró. Naturalmente, el comprador se presenta pensando que está todo en orden. O sea, después salimos a acomodar todo el proceso, ¿verdad? Esa es la realidad que se da. La interna y cómo se dio y quiénes eran, eso no es un tema que no me involucra a mí ni tengo que opinar. El tema es la realidad, la responsabilidad que tiene en este caso la justicia y la responsabilidad que tiene en este caso el Instituto de Colonización. Eso que debe quedar bien claro, porque todos quienes actúan tienen en su cuota parte de responsabilidad en este caso. Ahí está. Bien. Muy claro, Julio. Sí. Por acá voy a leer algunos mensajes. Dice por acá, Matías, dice, si el negocio es nulo, estas tierras hay que devolverlas. Esa es la posición actual del Instituto Nacional de Colonización. ¿Ir por la nulidad de la compra? Pregunta el oyente. Bueno, el directorio anterior optó por otro camino, optó por aceptar el caso. Se puede dar el caso de que revele el tema, ver con la justicia lo actuado y devolverle el dinero a quien hizo el gasto por ese tema. Va a haber evidentemente repercusiones a nivel tanto de la justicia como de los profesionales actuales. Es decir, esto es un tema que no soy abogado, pero acá hay temas que no se puede ignorar determinadas normas para determinadas actuaciones, ¿verdad? Entonces, los caminos son variados y acá no es cuestión de echarle la culpa a nadie, sino de ver por qué ocurrió esto y cuáles eran los caminos que se podían seguir. Se siguió uno y podía haberse seguido 4 o 5 más caminos. De todas maneras, Julio, podemos entender entonces que el nuevo directorio va seguro va a considerar este tema, va a discutir este tema y va a encontrarle una forma de un nuevo procedimiento. ¿Podemos entender eso o no? Si nos tocó justamente la primera sesión con los directores nuevos, el día miércoles en sesión especial y en privado, en donde hubo mucha preocupación, porque no por este caso en sí, sino para que estas cosas no ocurran, ¿verdad? Porque, claro. Estamos ante situaciones de muchas demandas y de mucha problemática en cuanto a tenencia de la tierra, y entonces se le pidió un informe a Jurídica. Ese informe se le está haciendo llegar a todos los directores nuevos y a quien habla para el próximo directorio del día miércoles, y vamos a proceder en consideración de acuerdo a eso, ¿verdad? Porque me parece que esto amerita un estudio profundo y por supuesto amerita una resolución rápida para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Evidentemente ha habido muchos cambios justamente en lo que tiene que ver con la ley de colonización. Ha habido desde que estuve yo en el Parlamento hasta la fecha prácticamente 4 leyes nuevas que modifican la normativa, y ocurre a veces como en este caso que se piensa que un predio, porque era una sociedad anónima, que es el argumento que dice el juez de Tacuarembó, que se pensó que no estaba dentro del instituto. O sea, no podemos manejarnos como me pienso, sino que tenemos que ir a las realidades, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces saltan estos problemas que muchas veces nos involucra a todos, pero no porque estemos a sabiendas del tema, sino porque de alguna parte se ha ignorado lo principal, ¿verdad? Sí. Julio, nos pregunta por acá un oyente si tenés la información del monto por el cual se terminó subastando el terreno. Está en el expediente en este momento, tendría que verlo, el monto está en el expediente. Sí puedo decir que hubieron cosas cuando eso creo que son $100 y tantos mil que se pagó por este predio, ¿verdad? Ajá. La cifra no. Pero sé que había, por ejemplo, en su momento una tasación del instituto hace años cuando estaba la problemática, cuando nosotros iniciamos la expropiación y que le presentaron la demanda por parte de los demandantes, de una tasación de $90.000. Ellos aseguraban que ese predio valía $900.000. El instituto después terminó en 200 y tantos mil dólares. Es un tema que lo vamos también a ver porque hubieron esa diferencia, pero evidentemente no podemos considerar ese lugar ahí como una zona común y corriente de arenisca de Tacuarembó,
cuando se declaró que era una zona de interés industrial. Claro. Pues creció una zona industrial de este lado del arroyo y que a su vez en el fondo hay otra industria como es el caso de Samán, o sea que no lo podemos considerar como un lugar común por el valor de la tierra, sino por donde está enclavado y la importancia que tiene en su salida a la Ruta 26. Sí, el suelo como tú nos decías, por el ordenamiento territorial de Tacuarembó, ya no está clasificado como zona rural, sino como zona industrial. Eso eleva ampliamente el valor de la tierra. Totalmente, es así. Bueno, por acá tengo otro mensaje, dice un oyente: felicitaciones a Cardoso por la honestidad a la hora de decir la verdad la verdad de todo, y por su transparencia, dice el amigo Darwin. También desde Rocha, dice colonos de Rocha escuchando a Cardoso. Hoy también me hacía memoria el amigo Mario Teddy, de Bella Unión, que le mandaba un saludo también a usted, Julio, y lo invitaba a leer la declaración de los colonos en torno a su representante en el directorio, en la cual dice que no los representa. Saludo a Mario Teddy, evidentemente de una problemática con su padre hace muchos años, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Sí, le mandó, me dejó que le enviara un saludo. Muchas gracias. Estamos al tanto de los reclamos y de las discrepancias, no nos corresponde a nosotros opinar en estos casos porque eso lo define el Poder Ejecutivo, y por supuesto que así como a mí me nombró el Poder Ejecutivo, el presidente, en consideración a la confianza que me tiene, respeto eso, y bueno, eso se verá en el futuro, cómo respondemos a esa confianza y a la responsabilidad que también los colonos de muchos lugares del país me la han dado por mensajes y saludos. Julio, por otro lado, y acá nos saldríamos un poquito del tema específico de este terreno, hay un artículo de prensa de que habla que Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, se le podría llegar a devolver el campo que le entregó, dado los cambios que se generó en la LUC, que por ejemplo no obliga a que la persona tenga que estar viviendo en el campo que tiene, no sé el caso de él si es arrendamiento o propiedad, que dada esa situación, podrían llegar a devolverle el campo que él mismo entregó. ¿Esto es así? No, es la interpretación de la residencia que se le da en la modificación, no es explícitamente para solucionar problemas de ese tipo, es para flexibilizar, he sido muy claro en esto, en lo que es la residencia del colono, que no quiere decir que esté todo el día en la casa de él fuera mejor, sino que muchas veces hay gente que trabaja a kilómetros de su casa y lo tiene en forma muy buena. Así que no es específicamente para eso. La ley de las modificaciones que se hicieron ley de urgente consideración en ese sentido es para atender en forma, digamos, más coherente y más flexible la situación de muchos colonos que por temas familiares, los hijos estudiando exactamente, problemas de salud, tenían al predio, no estaban totalmente todos los días en la casa, pero porque me ha tocado a mí y porque me gusta recorrer por todos lados y eso lo he vivido. Así que no creo que se dé este caso. Lo que pasa es que en el caso de Álvaro hay un reclamo frente a lo contencioso administrativo y posiblemente a lo mejor te sale favorable o no sé, es un tema que no me corresponde a mí, y conociéndole no creo que se dé así. Lo que sí he visto en algunos casos que hay de colonos que han actuado perfectamente en el instituto, que tienen su fracción muy bien trabajada y que están en jurídica por el caso de no vivir en la fracción, que vamos a considerarlo, ¿verdad? Porque yo conozco casos de colonos que no están en la fracción o que van de vez en cuando, pero está muy bien trabajado, y otros casos que están todo el día y la está muy mal atendida. Entonces, en eso hay que ser muy coherente y muy justo, y no opinar al barrer de que por una cosa sí y la otra no. Claro. En este caso no creo, porque Álvaro, en algunas conversaciones que hemos tenido en privado, si algún día le sale favorable en lo contencioso, él mismo lo va a entregar de vuelta al campo, o sea, ya está decidido y que no va a usar y no va a ser más colono, o sea que en ese sentido me hago responsable de las palabras de Álvaro que me dijo a mí, o sea que no creo que ocurra eso. Son otros casos diferentes que no tienen nada que ver. Ahí está.
No sé, Jorge. No, tengo un saludo acá para Julio, dice felicitaciones por tan claras explicaciones, un gran saludo, Carlos Pintos y su familia. También un saludo a Gladys de Sousa, que está escuchando desde Piedrasola también. A ver cómo pensamos y cómo actuamos, y capaz que nos equivocamos muchas veces, pero tratamos de ser lo más justos posible en estos casos, y también no involucrarnos en temas que no nos corresponde. Creo que la gente quiere las cosas claras, y eso es lo que tratamos de hacerlo, sobre todo en el caso que ustedes me convocaron. Bien, no sé, ¿te resta algo más, No, Sebastián? creo que ha sido extremadamente claro, y la audiencia lo está reflejando en los mensajes que están llegando a través del Facebook, a través del celular. Y luego la gente, da toda su valoración bastante crítica de que esto haya pasado, pero bueno, esto ya no sería una cuestión con Julio, lo seguimos ahora entre nosotros. Valoraciones más de tipo político, de opinión, digamos, de la cuestión ética también, ¿no? Claro. No solo en lo que le toca la responsabilidad a Colonización por haber tomado esa decisión, y al Poder Judicial por haber cometido ese error, sino también el comprador, hasta donde también, al ser una persona pública, se actuó desde el punto de vista ético de la mejor manera, más allá que no hubo ningún tipo de violación a ningún tipo de norma, ni de ley, ni de delito, nada por el estilo. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo la entrevista, ha sido extremadamente claro, y será hasta otra oportunidad, y vamos a seguir el caso, a ver qué pasa, si efectivamente, como tú decís, Colonización va a actuar sobre este asunto para que el predio pueda tener un destino que tenga más que ver con lo que se supone que debe ser un predio de colonización, según lo establece la propia ley. Con mucho gusto, ha sido un gusto participar en vuestro programa, y ustedes saben que estamos siempre a la orden a medida que podamos hacerlo, así que... Es verdad. Te mando un gran abrazo, Julio, y te agradecemos muchísimo por este tiempo dispensado para La Candela, para, echar luz a este tema que, la verdad, mucha gente se preguntaba qué estaba pasando con todo esto. Un gran abrazo, y estamos en contacto y a la orden como siempre acá. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Sebastián. Yo creo que... No, espere, yo lo invito a ir a una tanda. Vamos a una tandita. Vamos a una tandita, no salgamos a los ponchazos con esto. Vamos a una tanda, porque las declaraciones de Julio Cardoso, que acaba de hacer a La Candela, no solamente tienen una trascendencia para nosotros como radio, para los que están escuchando en este momento, que es muchísima gente, claro, sino que esto va a trascender en Tacuarembó, y va seguramente a trascender a nivel nacional. Sí. Son declaraciones muy claras, muy fuertes. Deja comprometido a Colonización, deja mal parada la justicia, y yo creo que deja muy mal parado al candidato actual para la intendencia, Wilson Esquerra. Sí, vamos a tomar un poquito de oxígeno. Vamos a tomar un poquito de oxígeno, vamos al baño, en fin. Ahí está. Cambiamos las aguas. Cambiamos las aguas. Le decimos a la gente que empiezan a enviar sus opiniones a través del chat de La Candela. Vamos a hacer, apenas volvamos, acá había un oyente que nos pedía que hiciéramos como un pequeño resumen, gente que no puede quedarle claro todo este rollo. Está muy bien. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen, y ahí vamos a abrir la cancha para ustedes. Manden mensaje, llamen, manden audio, porque era la idea que entre los ciudadanos de Tacuarembó, ahora ya con toda la información oficial sobre la mesa, podamos considerar que finalmente este tema de que tengamos a uno de los tipos con más poder en Tacuarembó, con más poder tanto político como económico, resulta que el hombre termina siendo dueño de un campo de colonización. Ahí está. Como colono. Ahí está. Que era la primera información que teníamos, que acabamos de confirmar. Vamos a una pausa y estamos regresando nuevamente en escasísimos minutos. Tomamos un vasito de agua, un vasito de caña o lo que haya a la vuelta, y ya estamos...